claro, hay que entender, ¿no? Como ya un poco veíamos ayer, que bueno, nosotros tenemos, los seres humanos, un proceso que los psicólogos llaman la socialización, que cuando nos damos cuenta de que de niños, ¿no? Vivimos en una sociedad, tenemos una serie de personas alrededor, y cuando formamos parte de una sociedad, pues es a partir de una serie de contactos, ¿no? Con los otros. Y esos contactos son fundamentalmente lingüísticos. Son los otros los que nos explican la sociedad en que estamos, el mundo en que estamos, incluso son los otros los que nos dicen que existimos como personas distintas, ¿no? El niño pequeño es una especie de gran egocéntrico, ¿no? Es una especie de ojo totalizador que cree que realmente no existe más que él, ¿no? Y cuando él tiene hambre, el mundo tiene hambre, ¿no? Y por eso llora y se desespera, porque se supone que nada más que existe él, ¿no? Cuando se da cuenta de que existen otros como él, es a partir de que los otros se lo dicen, ¿no? Le dan un nombre, le dan una caracterización, y todo eso se produce a través del lenguaje. Así que el lenguaje es fundamentalmente la manera en que tenemos de formar parte, ¿no? de una comunidad. Es también el que nos explica las principales reglas de esa comunidad para poder funcionar, y por lo tanto, claro, sería absurdo, ¿no? Imaginar que después el lenguaje no sea contaminado, ¿no? De ningún aspecto social. El lenguaje sería una máquina ciega, automática, que funciona sola, ¿no? Y que no tiene ningún elemento social, ¿no? Está claro que en ese sentido el lenguaje pues habla de la sociedad, y por lo tanto pues su sentido, ¿no? en ese caso es la propia comunidad, es la propia sociedad. Además que bueno, todo el mundo pues aprende una lengua por los demás, en el contacto justamente social. Así que por lo tanto la sociedad, ¿no? está presente en esto del lenguaje. La gente que se suele oponer a la idea de que la lengua y la cultura habría que estudiarlas juntas, o que habría que estudiar por lo menos un componente cultural importante a la hora de estudiar una lengua, normalmente sostienen esa extraña tesis, bueno, pues confrontándose con estereotipos, ¿no? Con imágenes absurdas, ¿no? Que ellos imaginan que son las que defienden los partidarios de la cultura de la lengua. Por ejemplo, bueno, es una cosa típica, ¿no? Imaginar que si unas personas no tuvieran una categoría gramatical en su lengua, se dice que entonces no podrían pensar en esa cosa, ¿no? Esa es una tesis un poco absurda que se achaca, ¿no? a los defensores de las culturas en las lenguas, pero en realidad nosotros, los defensores de las culturas en las lenguas, no defendemos eso. Es decir, por ejemplo, mucha gente piensa, bueno, pues entonces eso significa que si una lengua no tiene una categoría de género, pues entonces ¿qué pasa? ¿Que la gente en esa lengua no puede hablar del sexo-género, ¿no? Bueno, evidentemente no es así, ¿no? No hay que hacer una extrapolación, ¿no? de las categorías exactas gramaticales de las lenguas, imaginando que ese sería no sé, pues la forma de pensar, ¿no? La cosmovisión única que tendrían esas personas. Por ejemplo, pues no sé, sabéis que hay una categoría de las lenguas que se llama la animación, que es una categoría seguramente universal, ¿no? en las lenguas, que es la categoría que establece qué cosas son animados y qué cosas no son animados. Una versión más concreta de la animación es la diferencia entre humano y no humano, ¿no? Hay lenguas que establecen claramente en sus estructuras gramaticales la diferencia entre humano, y una cosa es humana, en el léxico, por ejemplo, y que no es humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las lenguas bantúes de África existen una cosa que se llaman personalizadores en un caso, en otro caso objetivizadores, que son unas marcas que van colocadas delante de la palabra y que establecen si esa palabra hace referencia a un ser humano o no. En el caso, por ejemplo, del Swahili, que es una lengua bantú, la marca ki, al comienzo de palabra, en teoría hace referencia a algo que es un objeto, ¿no? Si una palabra empieza por ki, en teoría están hablando en principio de un objeto. Por ejemplo, la palabra kitu, que significa cosa, ¿no? Y si la palabra empieza por m, por entonces hace referencia a una persona. Por ejemplo, la palabra tú, ¿no? Lo de aquí, tú, esto es tú, y tú significa persona, ¿no? Y luego hay más, ¿no? Por ejemplo, u es un concepto abstracto, ¿no? Utu también sería
y sería en ese sentido un espíritu, etcétera, ¿no? Un concepto abstracto. Por ejemplo, en Swahili, la palabra para Portugal, portugués, es reno, ¿no? Reno, que tiene que ver con la palabra reino, ¿no? Porque los portugueses se presentaban por ahí, por Mozambique y por tal, diciendo venimos del reino, ¿no? Entonces, quireno es una cosa portuguesa, ¿no? Quireno. Mreno es un portugués, y ureno, como concepto abstracto, es Portugal, ¿no? La idea de la portuguesidad, la lusitanidad, debe decirle, ¿no? Entonces, bueno, esas lenguas entonces marcan, ¿no? Si una cosa es una persona, o es una cosa física, o es una abstracción. Eso significaría entonces, ¿no? Haciendo así una especie de extrapolación así muy torpe, ¿no? Que bueno, los swahili, los que hablan swahili pueden distinguir entre personas y cosas, y por ejemplo los que hablan español no, porque no tenemos esa categoría. No, evidentemente no. Nosotros también tenemos nuestras marcas de persona y no persona. ¿Dónde están? ¿No? Vamos a mirar la gramática española, no la encontramos, ¿no? No tenemos nada parecido, pero tenemos otros recursos, ¿no? Las lenguas tienen en realidad muchos recursos de muchos tipos. Por ejemplo, nosotros en español podemos hacer esa diferencia entre humano y no humano en el léxico, por ejemplo, en la diferencia entre pierna y pata, ¿no? Que en teoría pierna es para los humanos y pata para animales y cosas. O podemos hacerlo, por ejemplo, en la sintaxis, ¿no? O en estructuras sintácticas, colocando a delante del objeto directo, ¿no? Veo al policía frente a veo la casa, ¿no? Bueno, pues en ese caso estamos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Así que no hay que hacer, digamos, juegos fáciles, así que suelen parecer muy llamativos, ¿no? Mira, esta lengua es capaz de expresar esto y nosotros no, ¿eh? Bueno, hay que ser un poco cautos, ¿no? Hay muchas maneras de expresar las cosas, ¿no? Todas tienen que ser a nivel morfológico, por ejemplo, ¿no? Hay una especie de fascinación así por la morfología exótica de algunas lenguas que lleva a teorizaciones un poco extrañas, ¿no? Así que yo, digamos, ya un poco pongo ahí el tope, ¿no? Para que no empecemos a fantasear, que suele ser bastante frecuente en estos estudios sobre lenguas y culturas, ¿eh? No hacer tonterías así, digamos, no sé, impresionistas, ¿no? Un poco sobre estas cosas. Yo entiendo que lo más interesante del estudio del factor cultural dentro de las lenguas está en el estudio del papel que tiene en todo sistema de comunicación el llamado contexto. Lo interesante, el factor donde vemos la sociedad que habla una lengua, es en el uso permanente de un contexto. El contexto es el fondo, ¿no? Sobre el que se produce una cosa. La idea de contexto es, por ejemplo, en las lenguas, cuándo, dónde, entre quién se hace una interacción lingüística. En qué aquí y ahora se está produciendo esa interacción. La idea de contexto es una idea que parece innata en el ser humano. Nosotros cualquier cosa que vemos la situamos siempre sobre un contexto. Los primeros que dijeron eso fueron una de las escuelas de la psicología que se llama la Gestalt, ¿no? Gestalt en alemán, la Gestalt psicología. Esa corriente psicológica se paró mucho a estudiar lo que era la perfección, ¿no? Y entonces ellos establecieron que la perfección humana siempre tenía una figura y un fondo, decían ellos. O sea, toda cosa que nosotros distinguimos de manera clara, un jarrón, una persona, un vaso, lo que sea, va siempre sobre un fondo. Siempre necesita resaltar, destacar sobre un fondo. Entonces nosotros en realidad no percibimos un vaso, percibimos un vaso sobre algo, delante de algo que está detrás, que está de fondo. Si no existiera el fondo, no existiría lo que llaman ellos la figura. Hablan figura y fondo, ¿no? Entonces, en todo el tiempo estamos así, ¿no? Viendo las cosas sobre un fondo. Ese fondo es el contexto. Así que nosotros en realidad no vemos vasos sobre, delante de algo. Y en el campo de las interacciones lingüísticas pues pasa igual. Nosotros en realidad no estamos escuchando palabras o frases, estamos escuchando palabras y frases sobre un fondo. Ese fondo, bueno, en la comunicación le llamamos contexto. El contexto es todo eso que está alrededor, que está detrás de esa interacción. Entonces, ese contexto es fundamentalmente, podemos decirlo así, cultural, ¿no? Sobre qué está una cosa es lo que nos dirá qué es realmente esa cosa. Por poner un ejemplo no directamente lingüístico, pues imaginaros, por ejemplo, un color, ¿no? En una sociedad, por ejemplo, el negro.
¿Qué significa negro? ¿No? ¿Para qué se usa el color negro en nuestra sociedad, por ejemplo, de Europa Occidental? Bueno, depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende del fondo sobre el que está ese negro. Por ejemplo, si el color negro está sobre el fondo de un brazalete, ¿no? Es decir, hay un brazalete, pues significa luto, por ejemplo, ¿no? Si el color negro está en lo que podemos llamar el fondo, ¿no? El contexto de una camisa en los años 30 en Italia o en Gran Bretaña, pues entonces significa fascismo, ¿no? Si ese color negro está sobre el fondo de una bandera, significa anarquismo, ¿no? Anarquía, ¿no? La bandera negra de los anarquistas, ¿no? Si ese color negro pues estuviera sobre el fondo de una túnica romana, significaba pues un artesano. Los artesanos iban en Roma con unas túnicas negras. Si el color negro estuviera en Japón sobre una prenda de ropa, pues significaría experiencia, ¿no? Como el cinturón negro del judo, por ejemplo, del karate, ¿no? Entonces depende, ¿no? El color negro, en principio, no significa mucho por sí mismo, sino sobre un fondo, ¿no? Igual pasa pues, cualquier otro, imaginaos el rojo, ¿no? El rojo sobre un fondo de una bandera, pues es el comunismo, ¿no? O el socialismo. Pero si es incluso puede haber varios fondos detrás, ¿no? Si esa bandera está en una playa, no significa el comunismo, significa que uno no se puede bañar, ¿no? Entonces el rojo sobre el fondo bandera es una cosa, pero sobre el fondo a su vez de una playa significa que uno no se puede bañar, no que esa playa ha sido tomada por los comunistas, ¿no? Sino que directamente uno no puede bañarse, no es conveniente. Entonces, como veis ahí, hay fondos, ¿no? La playa sería el fondo sobre el que por la bandera roja está, la bandera a su vez es el fondo sobre el que el color rojo está, ¿no? Hay una serie de juegos, de fondos, y cuando nosotros al final leemos un mensaje, por ejemplo, no es conveniente bañarse, estamos leyendo todo eso, ¿no? Toda esa cosa con sus fondos que van detrás. Bueno, pues con el lenguaje oral sucede lo mismo, ¿no? Un mensaje tiene sentido en un contexto, en un fondo, ¿no? Y bueno, entonces ahí pues hay muchos fondos, ¿no? Y son totalmente culturales. La gente muchas veces eso lo olvida, ¿no? Y cuando va, por ejemplo, a otro país, pues dice, bueno, si yo aprendo la lengua, pues ya está, ¿no? Si yo tengo una serie de frases, yo lo que hago es traducir, ¿no? lo que yo quiero decir a esa otra lengua y ya está, ¿no? Tendría que funcionar igual que funciona en mi país, ¿no? Si yo, bueno, pues hablo español, ¿no? Y uso cosas, ¿no? Y digo cosas, pues yo lo que hago es que lo traduzco literalmente, busco en el diccionario, ¿no? Miro las palabritas, me voy a una tienda, me voy a una reunión, como una cena, y voy a decir lo mismo que yo diría en español, solamente que en esa lengua. ¿Qué sucede cuando la gente hace eso? Es lo que solemos hacer mucho, ¿no? Cuando vamos a otros países a vivir, por ejemplo, la temporada, bueno, que hay una serie de malentendidos terribles, ¿no? Entonces uno de pronto dice, ¿qué pasa aquí, no? Porque la gente no reacciona igual que reacciona en mi país, porque me miran de esta manera, porque parece que se han molestado, ¿qué les pasa? En fin, que de pronto la cosa no funciona así. Sin embargo, el mensaje puro, ¿no? Estaba bien, ¿no? Estaba traducido, ¿no? Bien. Claro, normalmente la gente cuando le pasa eso, en vez de darse cuenta de que está sobre contextos distintos, lo que hace es echarle la culpa a los otros, ¿no? Dice que rara son la gente aquí, ¿no? Que estúpida, ¿no? Que poco amable, que les pasa, son rarísimos los de este país, ¿no? No me llevo nada bien, y se produce cuando uno va a vivir a un país eso que se llama el choque cultural, ¿no? El choque cultural no es que uno no los ha entendido, se ha entendido lingüísticamente, ¿no? Verbalmente, más o menos bien. Ese no es el problema. El problema es que las cosas de pronto suenan distintas, ¿no? Tienen otros efectos. Y esos efectos son precisamente que uno no está teniendo en cuenta cuando le chocan, que está sobre otros contextos, ¿no? Sobre otras realidades contextuales, que son lo que formarían en ese sentido la cultura de ese país. Entonces, bueno, muchas cosas suceden así, es decir, hay cosas, bueno, a nivel muy simple, ¿no? Por ejemplo, experiencias mías, ¿no? De estar en otros países. En Noruega, por ejemplo, ¿no? Pues expresiones que en español evidentemente significaban una cosa, pues en Noruega significaban otra, aunque era la misma expresión. Yo recuerdo que, bueno, pues se ir a una casa a comer, ¿no? A cenar, y luego, pues, cuando terminaba, decir tack for allt, ¿no? Gracias por todo. Y la gente miraba, ¿no? Horrorizada y tal, ¿no? Bueno, yo no he hecho nada malo, no he dicho gracias por todo. Pero es que resulta que gracias por todo no se dice ahí más que cuando se muere alguien. Entonces, claro, yo lo estaba un poco como vaticinando que no me van a durar mucho.
mucho, ¿no? Por lo menos, ¿eh? Entonces, estaba muy mal. Había que decir tag for mat, gracias por la comida, ¿eh? No tag for alt, porque alt es para ya resumen de la vida de alguien, ¿no? Bueno, es una tontería así muy simple, ¿no? Pero hay cosas más complejas que también se producen, ¿no? Como así un ejemplo muy... Pero hay cosas que pueden tener, ¿no? También surgir de pronto donde uno no se lo espera. También es, por ejemplo, muy interesante, ¿no? Saber que dentro de ese mundo de los contextos están, en el fondo, otros sistemas de comunicación. Lo que estamos llamando contexto no es, en principio, solamente un espacio, un lugar, sino otras formas, otros sistemas, ¿no? Que hablábamos un poco ayer, de comunicación que también están en juego, están detrás, ¿no? En el fondo, quizá un sistema de comunicación siempre está sobre otra forma de comunicación, cuando es la figura frente al fondo. Ese fondo sigue siendo comunicativo, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Tiene un significado. Por ejemplo, en muchas sociedades que no son la nuestra, pues, no sé, puede haber otros usos de, bueno, de canales comunicativos que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Ese puede ser un buen contexto diferenciador, ¿no? En ese momento nosotros creemos que estas personas usan los mismos canales de comunicación que nosotros, están usando otros, ¿no? Por lo cual nuestra frase está cayendo justo en mitad de ese mensaje, ¿no? Es de ese canal que va por otro lado. Por ejemplo, nosotros en la cultura occidental, ¿no? Más o menos, bueno, nosotros en realidad como seres humanos podemos utilizar todos los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos, esto que se dice, para comunicar, ¿no? Comunicar en el fondo es enviar una información a otra mente, ¿no? Y podemos hacerlo a través de cualquier receptor que tenga ese organismo, ¿no? Puede ser visual, auditivo, táctil, lo que sea, ¿no? Y prácticamente todos los sentidos, incluso olfativo, ¿no? Con toda una convención de los perfumes, olores, todo eso, ¿no? Bueno, pues puede ser que en otra cultura, en otra sociedad, pues haya canales, ¿no? Que están en marcha de otra manera. Por ejemplo, en las sociedades africanas encontramos que el mundo táctil es completamente distinto del que usamos nosotros aquí. Por ejemplo, los bereberes utilizan un sistema de contacto con las manos donde pueden, por ejemplo, escribirse cosas en las manos. Los bereberes tradicionalmente utilizaban un sistema que es una escritura que se llama tifinagh, que es la famosa escritura bereber, que seguramente está emparentada con las escrituras ibéricas antiguas, con las escrituras lusitanas y tarcésicas y tal. Y bueno, hay unos signos, ¿no? Unas letras, que diríamos nosotros, bereberes. Bueno, pues en esa sociedad, en algunas sociedades bereberes, es posible, pues por ejemplo, cuando alguien se da la mano, escribirse cositas en la palma de la mano, ¿no? Con el dedito, mientras estás así, pues estás tocándote y te estás mandando mensajes. Por ejemplo, las parejas jóvenes, es muy frecuente que se cojan de la mano, ¿no? Y mientras están cogidos de la mano, pues están haciendo mensajes, ¿no? Con el dedo se están escribiendo mensajes en la palma de la mano de la otra persona. Así que uno ve de pronto una pareja berebera, así jovencilla, y dice, mira qué calladitos van, ¿no? Qué bien, qué formalitos y tal, no se dice nada, ¿no? Incluso parece que no se habla. Bueno, pues al cogerse de la mano se están escribiendo cosas, ¿no? Están haciendo letras, y esas letras, con el dedo en la palma de la mano de la otra persona, dicen cosas, ¿no? Son como, bueno, no escriben toda la palabra, hacen como la primera letra, ¿no? Ya es un poco como una sigla, ¿no? Por ejemplo, no sé, otro digo G, ¿no? Guapa, ¿no? Pues hacen G, ¿no? Y el otro L, ladrón, ¿no? Así, ¿no? Pero vamos, en realidad se escriben un poquito nada más que la primera letra, pero ya saben lo que significa. O, por ejemplo, pues otras cosas, ¿no? Juegos que se hacen de adivinanza, donde una persona toca a la otra, por ejemplo, en el brazo, y escribe cosas, ¿no? Y bueno, esas letras en realidad no se están escribiendo, no son visuales, no quedan hechas, ¿no? Solamente es el tocar con la yema en la palma de la mano, en el brazo de otra persona, pero ahí hay una comunicación. Nosotros como occidentales no veríamos nada, ¿no? Veríamos que esa pareja está cogida de la mano o que alguien de pronto le está tocando el brazo al que tiene al lado, ¿no? Y diríamos, ¿por qué le toca el brazo? ¿No? Está rascándole, está... ¿no? Bueno, pues está mandándole un juego, ¿no? De mensajes, haciendo letritas en el brazo para que esa persona pues, lo descubra, ¿no? Lo que quiere decir esa sigla y se lo pasa muy bien, ¿no? Eso es un sistema, por ejemplo. Otras cosas, por ejemplo, colocar los objetos de una manera o de otra, pues un occidental puede ser que no vea más que una cosa colocada sobre una mesa, pero en esa cultura pueda ser también una forma de comunicación y por lo tanto un contexto. Y cuando la gente hable,
pues está hablando sobre eso. Yo me acuerdo que hace tiempo estuve en un tribunal, una tesis doctoral de una hoy profesora de español en Japón, y ella pues había así traducido, ¿no?, textos japoneses al español y tal, y entonces ponía a ella un ejemplo muy interesante, ¿no?, y era la portada de un libro de un autor japonés, de un libro que se llama Amistad, ¿no?, y la portada lo que traía solamente eran unas sandalias, 2 pares de sandalias japonesas, estas así de madera, ¿no?, de suela esta, y de pronto, bueno, pues en la portada un par estaba la mar de bien colocado así de frente los dos, y uno estaba, y el otro par estaba un poquito de lado, una sandalia, no estaban las dos así muy bien colocadas, ¿no? Supone que la gente se quita las sandalias al entrar en las casas, ¿no? Bueno, pues entonces de pronto una sandalia estaba un poquitín nada más, ¿no? Y el autor, cuando vio esa edición en español con esa cosa, dijo, bueno, me parece fantástico, ¿no?, me parece la mejor definición de amistad que puede existir, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué es la mejor definición de amistad una sandalia un poquito de lado? Bueno, porque se supone que la gente de Japón, cuando llega a una casa, coloca las sandalias perfectamente igualadas, ¿no?, perfectamente juntas, si no tiene confianza. Pero si tiene confianza puede permitirse el lujo de dejar una sandalia, si quiere, un poco suelta, ¿no?, un poco de lado. Es un poco como la confianza, ¿no?, que tiene. Bueno, pues entonces en este caso estamos asistiendo a un mensaje que a lo mejor nosotros como occidentales ni siquiera captaríamos. Bueno, pues 2 pares de sandalias, y bueno, si me fijo sí que está, pero esto no me dice nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando estamos hablando de contextos culturales, estamos hablando en realidad de maneras de comunicar paralelas, si queréis, al lenguaje oral, que están ahí, ¿no?, están funcionando, y claro, son las que muchas veces le dan sentido a lo que al final es la oralidad.